Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, sé que voy muy tarde con estos vídeos y que igual ya ha pasado el boom, ha pasado el momento y no he sabido coger el tren o subirme a esa ola, ¿no? Pero la cuestión es que ya sabéis que estoy renqueando ahí, que todavía estoy regular de la garganta y cada vez que hablo un poquito más de la cuenta me entran ataques de tos y jolín, ¿habrá otra cosa aparte de leer que me guste más que charlar? Bueno, pues esto está siendo un poco complicado, así que la idea era traer el vídeo de mejores lecturas, pero es que ese vídeo va a ser muy largo, así que no tengo todavía la garganta en condiciones para hablar tanto rato. Así que he pensado que mejor hago el top de peores lecturas de 2024, o sea, las que para mí fueron mis peores experiencias lectoras y que, bueno, va a ser más cortito, van a ser solo 5 y no me voy a enrollar tanto como en el de mejores, que tengo mucho que decir de todos ellos. Entonces, además, pues he pensado que viene muy bien porque así terminamos con buen sabor de boca, ¿no? O sea, vamos a quitarnos primero lo que me decepcionó y ya así terminamos por todo lo alto con el balance del año, con lo que fueron mis mejores lecturas. Así que, en definitiva, que hoy vengo a hablaros de esas lecturas que para mí fueron decepcionantes, esas lecturas que fueron pues mis peores lecturas del año 2024. Pero antes de empezar ya sabéis que os recuerdo cómo podéis apoyar al canal, que por fin hemos llegado a 3000, o sea, sé que es una cifra y ya está, pero no es un número, es que detrás de cada uno de esos números hay una persona que ha decidido que le interesa mi contenido y eso me emociona mucho y es muy bonito, ¿no? Bueno, la cuestión es que pues para que podáis apoyar al canal y que sigamos creciendo, cualquier interacción que hagáis con este vídeo dentro de las primeras horas después de su subida harán que YouTube entienda que os gusta y lo muestre más. Y entonces, pues eso, esto sea como exponencial, vayamos cada vez creciendo un poquito más. Por otro lado, también os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del club de lectura que tengo en abierto de Una fantasía de club por si os apetece uniros a leer literatura de género, y también el enlace a Patreon por si os apetece uniros a ver todo el contenido extra que subo por allí y además uniros al nuevo club de lectura que es Literatura Bien Joven, en el que vamos a leer pues, literatura de narrativa generalista alternando clásicos y voces contemporáneas. Y ahora ya sí, no me enrollo más y comenzamos. Es un top cortito, son solo 5 libros, uno hay una pequeña trampita, pero ahora vais a entender por qué. Y bueno, en la posición número 5 está ordenado, pero es un orden muy aleatorio. O sea, el 5 es verdad que es el que más me ha gustado de los que menos me han gustado, ¿entendéis? O sea, este sí que es uno de los que, bueno, podría estar medio aprobado, ¿no? Y me da mucha pena porque es una autora que me había gustado mucho el año anterior con su trilogía, la primera trilogía que escribió. Y estoy hablando de El último giro de Paola Botellier. Me da pena, ya digo, porque tenía muchas expectativas, porque me había gustado mucho la otra trilogía y el cómo resolvía los misterios, los saltos temporales, las diferentes perspectivas, y eso sí me había gustado mucho. Pero en este caso, el último giro, el giro final, no, el último giro. Siempre me confundo con este libro. La cuestión, que aquí tenemos un misterio que transcurre dentro del sector y el mundo de la Fórmula 1, porque la autora, Paola, es súper fan de la Fórmula 1 y a mí me llamó mucho la atención, mi marido es ultra fanático también y es algo que yo disfruto, pues eso, charlando con él y tal. Entonces pensé, oye, pues qué distinto, nunca había visto ningún misterio, ningún thriller ni nada ambientado en este mundo, ¿no? Y dije, a ver qué tal, y como es un libro autoconclusivo, pues dije, vamos allá, y porque confiaba en la autora, ¿no? La cuestión es que no me ha interesado en lo más mínimo y que además no me lo he creído en ningún momento. Había cosas en lo que pasaba o en la protagonista que yo veía claro que, o sea, estamos hablando de que esto no es un libro de fantasía, que no es un libro de ciencia ficción en el que pues tú aceptas esa ruptura de la verosimilitud, sino que en teoría esto debe ser un caso que
podría darse, ¿no? Y hay cosas que a mí me parecían totalmente fuera de lugar y que no podrían pasar, ¿no? Tenemos una chica que trabaja en el catering de una de las escuderías de la Fórmula 1 y pues tiene cierta relación con personas bastante influyentes dentro de este mundo, ¿no? Entonces, pues va viajando en el avión de la escudería y cuando aterrizan resulta que, bueno, pues una de las personas que viajaba en ese vuelo no despierta. O sea, parecía que se había quedado dormido y no. Y entonces, bueno, pues es un misterio en habitación cerrada, por así decir, ¿no? O sea, en teoría, la persona implicada tiene que estar o viajando con ellos o ha tenido que poder acceder a algún tipo de manipulación previa antes del vuelo para que esta persona pues no despertase, ¿no? De esa siesta que se echó. Entonces, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, pero esa relación que tiene ella con personas influyentes no está muy clara, yo no veo verosímil ciertas cosas que hay en esas relaciones y la intensidad también de algunas cosas que, bueno, la protagonista además es una protagonista no fiable, que no tendría ningún problema en ese sentido porque hay muchas narradoras no fiables que me parecen maravillosas, pero no es el caso de esta protagonista porque además vas viendo cómo hay cosas que esconde que no tienen sentido porque la incriminarían directamente, ¿no? Y son cosas que se pueden averiguar súper rápido y que en cuanto se descubran van a decir, vale, si tú has mentido en esto, has podido mentir en 20 cosas más. O sea, es como tirarse piedras sobre su propio tejado, ¿no? Entonces no entendía por qué llegas al punto de esconder cosas que son absurdas, que no tienen ningún sentido, cuando te puedes ver implicada en algo mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, no lo entendía. Pero aparte es que uno de mis problemas ha sido que había muy poco misterio, había muy poco avance del caso y mucho salseo de detrás, ¿no? Yo me sentía como si estuviese viendo el programa el reality de Netflix, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente el detrás de las cámaras de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, pues es que no sé, era mucho de teoría y de así funciona la Fórmula 1, porque la Q1, la Q2, la Q3, porque bla 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 de los entrenamientos libres, porque la clasificación de no sé cuánto, y te explica mucho de teoría de cómo funciona ese deporte y de cómo funciona la Fórmula 1 y de cómo se manejan las escuderías y de como muy libro de texto en ese sentido, ¿no? Y no me interesaba, yo quería, pues sí, ese salseo un poco, pero de fondo, un poco de ambientación y que el misterio tuviese más peso. Y sin embargo el misterio es algo que va pasando mientras se explica cómo funciona la Fórmula 1. Y entonces a mí eso me sacaba mucho de la historia y me ha dado mucha pena. Y de un misterio, un thriller, saltamos a un cozy mystery. Y es que en el puesto número 4 tengo Asesinato en la librería de Sue Minix, creo que se llamaba la autora. Bueno, en cualquier caso, aquí teníamos lo que parecía ser un cozy mystery ambientado en el mundo de las librerías y eso iba a hacer pues las delicias de cualquier lectora a la que le guste el cozy mystery, porque es que, bueno, pues esa ambientación en librerías sabemos que nos gusta mucho. Y es que aquí no hay asesinato en la librería y casi no hay librería. O sea, hay librería pero mencionada de pasada. Y entonces ya es como el título es engañoso, ¿no? Pero aparte es que, de nuevo, tenemos personajes que no se sostienen, una protagonista cero carismática, con una muy buena carga también dramática. Entonces eso hace como que tú vas esperando un cozy mystery y te estás encontrando bastante drama y te choca, ¿no? No es lo que esperas encontrar, entonces te decepciona. Pero aparte, el misterio no me parece que esté bien llevado. Aquí lo que tenemos es una chica que, bueno, pues tiene cierta relación con la dueña de una librería y esta dueña de la librería sí que pues pierde la vida. Entonces vemos cómo le afecta a ella y cómo va investigando un poco, ¿no? Y de quién se rodea para poder investigar. Pero es que no sé, a mí me pareció inverosímil totalmente lo que hacía ella. Luego tiene una cosa que a mí me molestó muchísimo y es un insta-love. Un insta-love que es que era una cosa terrible porque era como de 0 a 10 millones en 3 segundos y ya bebía los vientos por esa otra persona. Y a ver, chica, estás investigando un crimen,
no es el momento de ponerte a pensar no sé, en estas cosas, ¿no? Pero aparte, es una de esas personas que podrían estar relacionadas con el crimen. O sea, ¿estás dispuesta a poner la mano en el fuego por alguien a quien no conoces y que recién te ha empezado a hacer caso hace 2 segundos y medio? No sé. Entonces fue algo que me sacaba de mis casillas. Luego aparte, pues a lo que es el misterio como tal, tú le ves las costuras todo el tiempo. De hecho yo decía, es esto, es esto, es esto, pero ojalá no lo sea, porque es que es tan evidente que no puede serlo, ¿sabéis? Es como, era tan evidente que el final y la resolución iba a ser una, que no me lo podía creer porque decía, no creo que el autor haga esto, porque sería ridículo acabarlo así, ¿no? Cuando llevas desde el primer momento viendo lo que está pasando. Y bueno, pues eso. Sé que tiene una continuación y no creo que me anime, la verdad, no creo que me anime. Me gustaría ser capaz de dar esta segunda oportunidad, pero es que como tiene relación directa y a mí ya la protagonista no me gustó en este primer libro, pues es que no sé, si fuera otra serie diferente, otros libros distintos, que empezase de cero con otra protagonista o lo que sea, pues quién sabe, pero es que aquí me va a costar un poquito dar esa segunda oportunidad sabiendo cómo son los personajes y lo que arrastro ya del primer libro. En el puesto número 3 tengo, aquí es donde he dicho que iba a hacer un poco de trampita, tengo 2 libros. ¿Por qué? Porque es que son continuaciones. Está hacia los mares de la canela y Un jardín en el mar. Son 2 libros que son, pues, uno continuación directa del otro, entonces es una biología y se pueden leer como una única historia, ¿no? Está escrito por Pilar Méndez Jiménez y me da mucha pena de nuevo porque era como mi reencuentro con la novela histórica que yo leía hace bastante tiempo, leía muchísimo y ahora hace tiempo que ya no leo tanto. Entonces, pues era como mi reencuentro y encima autora nacional, una ambientación que prometía muchísimo porque estábamos hablando de ambientación en Filipinas y entre Filipinas y Galicia y era como todo pintaba muy bien y tenía todos los ingredientes para ser súper interesante. Y sin embargo, creo que la autora sería muy buena profesora de historia, pero no tan buena novelista, porque no aprovecha esa ambientación que tiene, no aprovecha esos hilos argumentales que podían haber sido interesantes y sí que se recrea muchísimo en hacerte un tratado de historia sobre pues, la masonería y la relación que tenían las logias masónicas en Filipinas con las logias masónicas españolas y un poco pues el comercio entre ambas zonas y bueno, pues ya sabéis cuando Filipinas era colonia española y todo esto, ¿no? Entonces es como mucho nombre, mucho dato, mucha fecha, te lo suelto ahí para que, pues, no sé, para nada, porque no sirven para mover la historia, no te sirven para nada. Entonces era como un libro de texto, y me dio mucha pena. Aquí lo que tenemos básicamente es también un poco, pues eso, esta relación entre una familia en Galicia, ciertos prejuicios, diferentes clases sociales y cómo hay pues eso, una pareja de hermanos que tiene que irse a Filipinas huyendo de pues, determinadas cuestiones en Galicia, ¿no? en su pueblo. Y pues un poco la vida que hacen allí. Y por otro lado teníamos en Filipinas varios personajes también que han ido evolucionando y prosperando y buscándose un futuro y bueno, pues un poco cómo confluyen estas 2 historias. Te quiero meter un misterio también en la segunda parte, un misterio que yo lo veía clarísimo, yo también lo veía clarísimo y esto fue lectura conjunta con mis amigas y yo decía, chicas, esto es esto es esto y ellas, no puede ser, no creo, porque cómo va a ser eso, no sé qué y yo, hacedme caso y cuando llegó el final decían, Rocío, tenías razón, es que esto ha sido, bueno, no sé, como... no lo querían creer porque de nuevo era una cosa que era como demasiado anticlimática, no sé, bueno, la cuestión, que te quiere meter un misterio, te quiere meter ciertas tramas, cuando tú piensas que a lo mejor iba a haber algo interesante y que va a empezar a mover la trama, pues alguno de esos hilos que yo decía que si tiraba por ahí, pues
eran guays, eran interesantes, volvía atrás, daba un paso atrás y volvía a darte una retahíla de nombres de personas influyentes en Filipinas en esa época y que pertenecían a no sé qué logia, y te daba muchas fechas de fallecimientos, de nacimientos, de no sé, como que volvías a perder el interés, ¿no? Entonces, básicamente están aquí por no ser novelas, por ser libros de texto, y si yo quiero aprender sobre eso en concreto me busco pues libros de divulgación, pero no me busco una novela. En una novela quiero que haya algo que me mantenga enganchada y una trama que ir siguiendo, ¿no? En el número 2 tengo, a ver si me acuerdo, era Guía de brujas para citas falsas con un demonio, y la autora era Sarah Hawley, si no recuerdo mal. Bueno, este libro es que fue un despropósito. O sea, era divertido y me hace gracia porque yo me lo pasé bien comentando, ¿no? Comentando precisamente la cantidad de veces que poníamos los ojos en blanco. Era una lectura conjunta también. Es que podía haber sido una lectura tan agradable y tan divertida que me da pena que esté aquí, pero es que me sacaba totalmente de la historia. A ver, aquí tenemos a una chica que es bruja, vive en un pueblecito en el que está todo lleno de seres sobrenaturales, hay un montón de elementos mágicos por ahí, y viene de una familia que pues son todos magos muy influyentes y brujas muy influyentes, y en teoría ella debería ser súper poderosa, pero ella lo que quiere en realidad es cocinar, estar con su huertecito, con sus plantitas, con sus cosas, y que la dejen en paz. Sin embargo, pues está ahí la presión de la madre todo el tiempo y de la familia en que no, ella tiene que ser súper poderosa y explotar su capacidad mágica a tope. ¿Qué pasa? Que un día, haciendo una poción, no recuerdo qué, invoca a un demonio de los más poderosos, y este demonio además está como de capa caída porque, bueno, la función de los demonios era conseguir almas, ¿no? Para poder seguir alimentando ese inframundo, ¿no? Entonces, en la última vez que intentó hacer un trato con la persona que la invocó, no salió demasiado bien, y en lugar de que el alma sirviera para alimentar este inframundo, el alma se alojó dentro de él. Entonces ahora es un demonio con alma, y claro, pues necesita cerrar un buen trato para recuperar su estatus, ¿no? ¿Qué pasa? Que mejor trato que quedarse con el alma de la bruja más poderosa, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues ahí está este Enemies to Lovers, que podía haber sido, ya digo, muy divertido. De hecho, hay cosas que me gustaron porque hay mensajes que tiene sobre encontrar tu sitio, sobre luchar por lo que tú quieres, sobre todo esto, pero el cómo está escrito, el cómo se va dando, y sobre todo el meter con calzador escenas spicy cuando no pegan. De repente está la madre, que es una persona que tú te la imaginas súper recta, súper responsable, no sé, y de repente te suelta pues palabras así como muy escatológicas o muy sexuales o muy tal, sin venir a cuento, y además cuando tú ves que no es el vocabulario que ella manejaría normalmente, ¿no? Entonces es como muy... te choca mucho que esté ahí metido con calzador, que te lo esté soltando así, y que pues sea esa... no sé, como que es muy disruptivo, ¿no? Y te corta totalmente. Yo tenía que leer en diagonal esos momentos porque era como... por favor, para, pero de una forma muy brutal. O sea, si tú vas a leer un libro que sabes que es erótica o que es algo así, pues está y ya está, lo lees, no lo lees, lo que quieras. Pero en un libro que era cookie, tan acogedor, tan tal, era tan disruptivo, tan anticlimático eso, que era como, no, me está dando repulsión, ¿sabéis? Luego, claro, tienes que jugar con la cuestión de que aquí todo va a ser como muy instantáneo, ¿no? Muy fuerte de repente, de 0 a 100. Pero bueno, dentro de la romántica, tú ya partes de que las cosas van a ir más o menos rápido. Pero, ya digo, era como un cozy fantasy, todo lo demás así muy tal, y de repente te encuentras con escenas y con palabras así, es que ya digo, sin venir a cuento. Entonces me sacaba totalmente, me incomodó profundamente en algunos momentos, y por eso está en este puesto número 2. Y ya por último, y la razón por la que digo que yo no voy a estar criticando aquí ni hablando sobre la calidad literaria, porque
probablemente el libro que ocupa el primer puesto dentro de mis peores lecturas sea el libro mejor escrito de toda esta lista, pero es que me enfadó profundamente. Y se trata de La delicadeza de David Fuenquinos. Y es que yo intentaba justificar a medida que iba leyendo, no, es que está muy bien escrito, no es que está... Pero me sentía tan enfadada y tan incómoda y tan indignada a medida que iban pasando las páginas que es que ya no podía justificar. Leí porque era uno de los libros los libros viajeros que estamos haciendo pues con un grupo de amigas, creo que somos en total 9, y entonces hemos elegido 9 libros, uno cada una, y nos lo vamos pasando. Entonces, bueno, pues me lo leí para poder hacer mis anotaciones y fue terrible. Terrible, para mí me enfadó muchísimo, porque aquí lo que tenemos, o lo que yo pensaba que teníamos, era una especie de libro hablando del duelo, ¿no? Porque tenemos a una mujer que ha conocido el amor más profundo, más intenso, el amor de su vida, ¿no? Y partimos desde el inicio de pues eso, la pérdida de ese amor, ¿no? El cómo pues esa otra persona ha perdido la vida y cómo se queda la persona que sigue adelante, ¿no? Entonces pues yo esperaba un libro sobre el duelo y todo esto. Dios mío, es un libro sobre obsesiones, sobre el amor mal entendido. Yo cada vez que este señor espero que no opine que el amor es lo que él transmite en este libro, porque es enfermizo, es tóxico. Es que hay un momento en el que habla de cómo se conocían y tal, y habla de cómo él estaba espiándola a ella o ella a él o no sé qué, y como que eso era algo halagador, ¿no? Y yo decía, Dios mío, por favor. O sea, yo empecé a hacer anotaciones ya enfadadísima, ¿no? Era como, de verdad, eres una mierda de persona. Ya, no sé, yo ya estaba muy enfadada porque me pareció tan perturbador, tan turbio. Ese amor que supuestamente era intensísimo y súper bonito y el amor de tu vida y no sé qué, que yo de verdad estaba asustada porque decía, el que crea que esto es amor, de verdad tiene un problema, y es súper peligroso entender que el amor es que alguien esté encima de ti 24/7, que te haya perseguido, que te haya estado espiando para saber dónde estabas, que me parece muy peligroso, ¿no? El jugar con esto, ¿no? Y el entender que el amor es eso, terrible. Pero luego, por otro lado, además, es que continuando la historia, vamos viendo un poco las dinámicas. Ella sigue siendo un poco tóxica, pero ya no solo, hacia ella la toxicidad, sino que ella también hacia los demás, y hay otras cuestiones que van ocurriendo. Un jefe que es un miserable, que yo de verdad no entiendo. Luego compañeros de trabajo y cosas que van ocurriendo con los compañeros de trabajo que ya no sabes. Bueno, hay un punto en el que no sabes si lo que ha pasado es cierto, si no es cierto, si estaba en su cabeza. Luego unas relaciones, como digo, ya a posteriori, ¿no? Durante el duelo, que son extrañísimas, y una manera de tolerar ciertos comportamientos que ya digo, que yo decía, no puede ser, no podemos entender que esto sea el amor, ni que esto que podemos leer aquí sea algo deseable. Y sin embargo te lo pintaban como algo súper idílico y algo súper bonito y algo súper intenso. Y yo lo pasé realmente mal leyendo este libro, estaba muy enfadada porque me daba miedo que un libro como ese cayese en las manos de mi hija o de mi hijo y entendiesen qué es lo deseable, qué es lo que deben hacer para conquistar a alguien, o qué es lo que deben dejar que otros hagan para sentir amor, y que esa es la manera de saber que alguien te quiere, ¿no? No sé, muy turbio, muy perturbador y muy bien escrito, pero muy indignante, muy indignante. Es mi peor lectura del año con diferencia, y el mejor escrito. Así que bueno, pues hasta aquí. Me he enrollado al final más de la cuenta. He tenido algunos ataques de tos que he tenido que cortar, pero espero que todo haya ido medianamente bien. Me estoy notando otra vez ahí la garganta regulinchi, pero bueno, dejadme saber cuáles han sido vuestras peores lecturas y si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, ¿no? O si me animáis, por ejemplo, a continuar con el de la librería, ¿no? El de Subminix, o no sé, por ejemplo, sé que sale también el segundo del de Guía de Brujas, bla, 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 no sé, saldrá próximamente, no creo que me anime, pero bueno, ahí está también. Y por supuesto, yo sé que David Fuenquinos es un autor súper aclamado, que le gusta a muchísima gente. Dejadme saber recomendaciones que estén lejos
apartadas de lo que este señor me quiere transmitir sobre el amor en este libro, porque yo sé que tiene otros libros y que ya digo que es un autor muy aclamado. Entonces no quiero quedarme aquí, sí quiero darle una segunda oportunidad porque sé que sus otras historias no tienen nada que ver con esta. Entonces, bueno, pues me gustaría, porque quiero poder apreciar una historia escrita por él, porque sé que su forma de escribir sí me gusta. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Ya está, pues eso, dejadme saber si habéis leído uno de estos libros, qué os han parecido y cuáles han sido esas lecturas que menos os han convencido este año. Ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y los enlaces al grupo general del Club de Lectura y al Patreon, donde está el nuevo Club de Lectura de Narrativa Generalista. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente, que ya espero que sí sea el de mejores lecturas. ¡Chao!